Hola, querido alumno, espero que te encuentres muy bien. Acá estamos nuevamente haciendo la química más fácil. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema nuevo acerca de esto que se conoce como la tabla periódica. Vamos a tratar de aprender entonces acerca de ese tema y entonces comenzamos ahora mismo. Nuestro objetivo para el día de hoy es poder conocer el desarrollo de la tabla periódica desde sus inicios hasta la actualidad. Lo que queremos decir con esto es que la tabla periódica tal cual como la tienes tú impresa o la tienes también en tu celular, no es algo que se obtuvo de la noche a la mañana. Tiene todo un desarrollo histórico a través de los siglos. Un primer intento de ordenar los elementos químicos fue lo que se conoció como la clasificación binaria, es decir, en dos grandes grupos, metales y no metales. Para esto debes recordar que alrededor nuestro en la naturaleza tenemos la mayoría de las sustancias que son compuestos o mezclas, pero hay algunas que son elementos, es decir, formadas por un solo tipo de átomos. Esos elementos son los que se encuentran en nuestra tabla periódica, pero en el periodo de la Edad Media no se conocían todos esos elementos, que son más de 100, 120. Se conocían bastante pocos. Y esos que se conocían fueron clasificados en dos grandes grupos, los metales y por otro lado los no metales. ¿Y cuáles eran las características que tenían? Bueno, los metales eran sólidos, eran brillantes, tenían, digamos, conductividad eléctrica, cosas como esas. Y así, digamos, se hizo esta primer gran clasificación. Ahora, luego de eso hubo un segundo criterio que se conoció como las triadas, que lo propuso Johann Dobereiner, y consistía en lo siguiente. Por ejemplo, si te fijas en estos tres elementos, litio, sodio, potasio, te vas a dar cuenta que cada uno de ellos con el cloro hace una relación de 1 es a 1. Un litio, un cloro, un sodio, un cloro. Ahora, si vamos a otros elementos como el calcio, estroncio, el bario, la relación con el cloro es 1 es a 2. Un calcio, dos cloros. Un estroncio, dos cloros. De tal manera que el litio, el sodio y el potasio tienen semejanza entre sí. Por eso Dobereiner los unió en una triada. Pero él descubrió algo que es bastante interesante. Por ejemplo, si yo tomo el calcio y el bario, que son el elemento más liviano de esta triada, y el más pesado, el que tiene más masa, y tomo esas masas y las divido en dos, como aquí aparece, el valor que voy a obtener de eso va a ser justo el que está intermedio, la masa del estroncio. Todas esas cosas entonces indicaban que las triadas era una buena manera de clasificar los elementos. Ahora, eso no desechó la clasificación de metales o no metales, sino que vimos que aquí hay dos criterios buenos para clasificar. En tercer lugar, hubo una clasificación del inglés John Newlands. Newlands, aparte de tener un interés en la ciencia, específicamente en química, se interesaba por la música. Y es de ahí donde viene el concepto de octavas. Yo sé que hay algunos alumnos que les gusta este tema de la música y que a lo mejor han aprendido algún instrumento, como por ejemplo el piano. Y te darás cuenta que un teclado, un órgano, tiene estos de las octavas. Hay algunos que tienen una cantidad menor, unas 5, otros tienen 8, 9, dependiendo, digamos, de cómo sea este teclado. Él se dio cuenta que siempre el octavo elemento de esta clasificación que hizo tenía características muy similares al primero. Es decir, esto que está en color verde, el litio, se parece al sodio, ¿sí? El berilio se parece en este caso al magnesio. Y así vemos que esta clasificación de color nos daba semejanza en los elementos. Ahora tenemos otro dibujo en el cual tenemos esta ley de las octavas que propuso entonces John Newlands. Y nos damos cuenta entonces cómo se va conservando este orden. Nuevamente acá está el litio y acá tenemos el sodio. Sin embargo, como aparece en esta otra imagen, también se conoció que habían algunos problemas en colocar algunos elementos. Esta clasificación era interesante, pero también no lograba satisfacer u ordenar de manera correcta
todos los elementos que se conocían. De tal manera que tenemos ahora otro criterio de clasificación. El cuarto que vamos a buscar o proponer acá, que es de Mendeleev, un químico ruso. A él se le asigna el honor de poder proponer la primera tabla periódica, que es muy similar a la que está acá. Ahora, fíjate que en esta tabla hay espacios en blanco, porque él dijo, esos elementos que están ahí no han sido descubiertos, pero él incluso predijo las características que iban a tener esos elementos. Él fue tan, podríamos decir así, hábil de dejar espacios en blancos a aquello que aún no se conocían. Y efectivamente, cuando esos elementos luego se descubrieron, se comprobó que tenían las características que él había predicho. Ahora, una cosa interesante de cómo clasificó Mendeleev estos elementos no fue en base a sus propiedades, sino según su masa. Él los ordenó de menor a mayor masa, pero los clasificó en estas columnas que se llaman en química grupos, en grupos que representaban características similares de estos elementos. Y finalmente tenemos la tabla periódica actual, que fue propuesta por Henry Moseley. Mendeleev produjo o propuso la primera tabla periódica, pero Henry Moseley hizo un cambio importantísimo. Él dijo, los elementos no los voy a ordenar por su masa, sino por, ¿crees tú saberlo? Por su número atómico, por el Z. Y ese cambio es muy importante porque logró ayudar a resolver algunos problemas que tenía la tabla del ruso Mendeleev. Acá tenemos la manera usual en la cual se pueden ordenar. Tenemos estos elementos que están acá, el grupo 1, 2, 3, 4, 7, este se conoce como el 0, o también como el grupo 8 de los gases nobles. Y también acá se pueden ir incluyendo características de los elementos anteriores. Por ejemplo, estos elementos que están acá serían los no metales, los que estarían acá serían los metales, se incorpora el primer criterio. En segundo lugar, se puede acá incluir las triadas de Dobereiner, litio, sodio, potasio, corresponden a una triada porque están en el mismo grupo, el grupo 1 o 1A. Finalmente te quiero mostrar una manera en la cual, por lo menos en algunos establecimientos educacionales en Inglaterra, han tratado de enseñar química con lo que le han puesto como la galaxia de los elementos químicos. La verdad es que hasta el día de hoy no tiene un gran impacto en general, se sigue ocupando la tabla anterior que hemos mostrado, pero es bastante interesante que acá los tratan de ordenar por, digámoslo así, siguiendo esta forma de una galaxia, y es una propuesta bastante interesante. Bueno, esperamos que este video te haya gustado y recuerda esto, tenemos que hacer la química fácil.